La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Niños, bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual, que Dios los bendiga. Vamos a tener la clase del día de hoy, una enseñanza que el Señor nos tiene preparada. Pero primero vamos a darle gracias al Señor por el día de hoy. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Señor, por este día que nos regala, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, porque esta enseñanza que tienes para nosotros, bendito Señor, es para nuestro crecimiento. Te damos gracias y te pedimos, bendito Dios, que coloques en nosotros un corazón, bendito Señor, que anhele ser enseñado en tus mandamientos, bendito Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos tu palabra por obra. Te pedimos, bendito Señor, que quites todo argumento, todo aquello que está en nuestra mente que nos impide crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias, bendito Señor, ponemos en tus manos la enseñanza del día de hoy y te pedimos, bendito Padre Celestial, que nos guíes, que todo nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones te glorifiquen en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, vamos entonces a cantar la canción del día de hoy, de Moisés y la zarza ardiendo. Y allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bueno, niños, vamos a recoger la ofrenda. Recordemos que esta ofrenda la llevamos al templo. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Señor, por la provisión que nos regala, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor, para con nosotros. Te damos gracias infinitas, bendito Señor, por todas tus
todos tus regalos, Señor, por la vida, por el alimento, Señor, por nuestros padres. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Esta ofrenda te la damos con mucho amor en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, la clase que vamos a tener el día de hoy se llama El lugar santísimo, la adoración a Dios. El versículo de referencia bíblica es Lucas 19, del 45 al 48. Y el versículo a memorizar es Salmos 122, 1. Entonces, recordemos, niños, que así como el pueblo de Israel adoraba a Dios y tenía un lugar para adoración que se llama el tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifestaba, igual nosotros también necesitamos un lugar para reunirnos. Volvamos al tiempo de los israelitas. Ellos amaban el tabernáculo porque el tabernáculo era el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo. Recuerden que el Señor hizo con ellos un pacto y les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y para los israelitas ese lugar era un lugar de respeto y de mucha reverencia. ¿Por qué? Porque tenía un propósito muy especial, que era casa de oración. Y luego los israelitas durante 40 años adoraron a Dios en el tabernáculo, mientras caminaron en el desierto. Ya luego más adelante Dios le da instrucciones al rey Salomón de que haga un templo. El rey Salomón hace un templo en otros materiales. Fue un templo muy hermoso, muy elegante, pero igual conservaba los mismos lugares dentro del tabernáculo, como el tabernáculo del desierto. Igual, ese templo que Salomón hizo siempre también cumplió el propósito especial. ¿Cuál era? Que era casa de oración. Ya cuando el Señor ya viene y está entre nosotros, caminando entre los hombres, el Señor va al templo de Jerusalén. Y él, cuando llega al templo de Jerusalén, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19, 45 al 48, dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Recordemos, niños, esta parte de la Biblia, cuando el Señor llega al templo y el Señor encuentra que estos sacerdotes y estos fariseos tenían el templo convertido en una plaza de mercado, comerciando los animalitos para el sacrificio, pero robaban y se aprovechaban de las personas que tenían que comprar el animalito y abusaban de ellos, le robaban, ¿cierto? Entonces el Señor se enojó, llegó enojado y tumbó mesas, monedas y los echó fuera. El templo había perdido su propósito principal, esencial, que era ser casa de oración. Entonces, para estos fariseos el templo no era un lugar de adoración, de fervor, de respeto y de reverencia. Lo convirtieron en una cueva de ladrones. Entonces lo vemos acá. ¿Cierto? Entonces, recordemos, niños, veamos el versículo como el templo. Ese es el lugar donde nosotros vamos a adorar. Igual nosotros ahora también necesitamos reunirnos para adorar a Dios, para alabar a Dios. Miremos qué dice el versículo que nos vamos a aprender de memoria. Dice, Salmo 122, 1. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Entonces, Dios, o sea, nosotros como iglesia, hoy, el día de hoy, nosotros nos convertimos en ese tabernáculo del Señor, porque Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, rompió ese velo que nos separaba del Padre por causa de nuestro pecado, y podemos ir al lugar santísimo a adorar. Entonces, vamos a ese lugar santísimo, pero igual, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, pero igual necesitamos un lugar para reunirnos. Entonces necesitamos
que ese lugar de reunión que el Señor nos ha permitido tener es un lugar que debemos cuidar, es un lugar que debemos usar adecuadamente y no ir a obrar, hacer como hicieron nuestros fariseos y sacerdotes cuando Cristo estaba acá, que volvieron el templo como una plaza de mercado, ¿cierto? Entonces vamos a aprender, el Señor nos está enseñando hoy que el templo, el edificio que nos ha regalado para adorarlo, es un lugar que debemos cuidar porque es un lugar donde vamos a escuchar su palabra. Recordemos el versículo a memorizar. Salmo 122, 1. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Salmo 122, 1. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Bueno, niños, entonces, siguiendo con la clase, entonces nosotros como templo, nosotros como hijos de Dios necesitamos reunirnos, igual como hacía el pueblo de Israel. Nosotros, recordemos que nosotros ya somos templo de Dios, somos el tabernáculo de Dios, podemos ir a ese lugar santísimo a tener comunión y a adorar a Dios, pero igual necesitamos reunirnos, tener comunión con los hermanos. La iglesia, nosotros decimos, vamos a la iglesia, pero la iglesia realmente somos cada uno de nosotros, es la reunión de todas las personas que amamos al Señor Jesucristo. Y el templo es el edificio, ¿cierto? El templo es el edificio. Entonces necesitamos reunirnos en un lugar, así como hizo el pueblo de Israel. Entonces, veamos, por ejemplo, un edificio como referencia de un templo de hoy, un templo como el día de hoy. Es un edificio que identificamos que es como un templo cristiano. Los hay de muchos tamaños, ¿cierto? Y de muchas formas, pero este es más o menos como una referencia. Esto es como un templo, ¿cierto? Entonces, nosotros venimos a este lugar, nos reunimos y venimos al edificio, a este lugar llamado templo. ¿Para qué? Para orar, para escuchar la palabra de Dios, para alabarlo, para compartir y tener comunión con los hermanos, para servirnos los unos a los otros. Entonces, ese templo igual sigue cumpliendo el mismo propósito que tenía el tabernáculo con el pueblo de Israel, que su propósito principal y esencial es ser casa de oración. Entonces, ese templo se convierte para nosotros como en nuestra segunda casa, ¿cierto? Es nuestra segunda casa. Entonces, a este lugar, niños, ustedes a este lugar vienen también a escuchar la palabra de Dios. Ustedes al templo no vienen a divertirse, a pasar bueno, a entretenerse, a jugar. No, tenemos que cambiar, tienen que cambiar ese pensamiento, porque igual la palabra de Dios es para todo mundo, adultos y niños. Entonces venimos, ustedes también deben venir con esa reverencia y con ese respeto a la casa de oración. Recordemos el versículo que nos vamos a memorizar, que dice Salmo 122, 1. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Entonces, que para nosotros también sea un lugar, como para los israelitas, donde la presencia de Dios se manifestaba. Dios se manifiesta también en el lugar, en la iglesia, en su iglesia, por su palabra, en la predicación de su palabra, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Entonces, los niños, ustedes niños no pueden estar tomando el templo como hacían los fariseos y los sacerdotes, que lo tenían como una plaza de mercado. Para ellos no significó, no tuvieron amor por el templo ni lo cuidaron. Entonces, nosotros vamos a tomar el templo, esa casa de oración como es el lugar donde nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, ustedes igual no van mientras estén en la predicación de la palabra, no se puede ni consumir alimentos, ni gritar, ni hablarle a distancia el uno con el otro. O en la escuela bíblica, cuando están en la escuela bíblica, van a haber momentos en que va a haber actividad, juegos,
pero esa actividad está dirigida a reforzar la enseñanza de la palabra de Dios y está dirigida también por las profesoras. Entonces, igual también en la escuela bíblica tenemos una serie de materiales y de implementos que el Señor nos ha dado para poder enseñar la palabra de Dios a los niños. Entonces, ¿qué tienen que hacer los niños? Cuidar lo que Dios nos ha dado. Mesas, sillas, colores, cuadernos, tableros. Si vemos que hay basura por el piso, si vemos que hay un lugar desordenado dentro de la clase, a nosotros nos debe doler, o sea, en nuestra segunda casa, cuidarlo adecuadamente, como dice la palabra de Dios. Entonces, miremos que un templo es un lugar, este templo igual sigue cumpliendo el propósito esencial, como fue para el pueblo de Israel, casa de oración, y todos nosotros, incluyéndolos a ustedes niños, debemos mirar ese templo, cuidarlo con respeto, porque la presencia de Dios también se manifiesta en la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Recordemos entonces el versículo que nos vamos a memorizar, que dice, Salmo 122:1, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Entonces, el Señor que nos está enseñando hoy, está enseñando que el lugar que Él nos ha dado para reunirnos, a escuchar su palabra, la casa de oración que Él nos ha permitido tener, lo debemos cuidar. Ese lugar de oración lo tenemos que cuidar porque es para el Señor. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy que el Señor nos ha permitido aprender, tener. Entonces, debo cuidar el lugar destinado para adorar al Señor, para que ese lugar siga cumpliendo ese propósito especial, de ser casa de oración, de ser nuestro segundo hogar, donde vamos a tener comunión, vamos a adorar a Dios y vamos a escuchar su palabra. Y vamos a tener comunión los hermanos, los unos con los otros. Vamos entonces, niños, a recordar el versículo que nos vamos a memorizar, ya debe estar memorizado. Entonces, la enseñanza del día de hoy es muy importante. Actuar con respeto, con amor por la casa de Dios. Dice, Salmo 122:1, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Bueno, niños, ahí también les queda la actividad. Es una sopa de letras. Es una sopa de letras que incluye todas las palabras que hemos tenido durante la enseñanza. También está el versículo a memorizar, Salmo 122:1, para que lo memoricen y lo graben. Vamos a recordarlo. Salmo 122:1 dice, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Señor, gracias. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, niños, entonces vamos a darle gracias al Señor por la enseñanza del día de hoy y para despedir la clase. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, bendito Dios. Gracias porque nos has mostrado, bendito Señor, cómo debe ser nuestro comportamiento, Señor, y cómo debemos conducirnos dentro del templo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ya, bendito Señor, sabemos que el templo es un lugar de adoración y es casa de oración. Es un lugar en el que debemos guardar fervor, debemos guardar respeto y mucha reverencia, porque igual como al pueblo de Israel, aquí también, Señor, tú nos hablas, bendito Señor, nos enseñas tu palabra, nos redarguyes, nos instruyes, nos corriges. Podemos ir a alabarte, bendito Padre Celestial, podemos tener comunión los unos con los otros, bendito Señor. Gracias porque podemos compartir todos como una familia, como la familia en la fe, como esa familia, esa iglesia, Señor, de todos sus hijos, bendito Dios, que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque hemos aprendido que debemos cuidar y usar adecuadamente el lugar que has destinado para la adoración al Señor. En Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Amén. Señor, gracias, porque también necesitamos, Señor, llenarnos de alegría, bendito Señor, cuando nos digan que vamos al templo a adorar, a compartir con las personas que te amamos. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, bendito Padre Celestial. Niños, que tengan un resto de semana feliz, que esta enseñanza quede grabada, bendito Señor, que podamos enseñarle a otros lo que hemos aprendido. Que el Señor los bendiga, niños, y cuídense mucho. Hasta la próxima clase. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Por de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor.